Bienvenidos a Transversal del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy estamos con Quique Álvarez Maldonado para hablar de Hip Hop Dance a propósito de los 50 años que cumple esta expresión dancística. Comenzamos. Transversal es un espacio colaborativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión que busca hablar de esas expresiones artísticas y culturales que generalmente se han visto excluidas o cuestionadas. En este espacio conversaremos con creadores, promotores y gestores respecto a procesos creativos, técnicas, espacios y más, con el fin de conocer y entender a los diferentes segmentos de la sociedad que han encontrado pertenencia, identidad, autorreflexión, expresión y construcción de vínculos que genera la creación y socialización de las diversas expresiones artísticas. Históricamente hablando, la música y el baile se han caracterizado por ser movimientos disruptivos, un espacio creativo, una expresión artística con un trasfondo cultural, político o social. Las nuevas expresiones dancísticas muchas de las veces se han caracterizado por el rompimiento con lo tradicional, situación que ha generado crítica o falta de aceptación ante lo diferente, incluso transgresor. En su momento, el danzón lo fue, el twist, la lambada, o el más recientemente, el twerking, el pool dance o el reggaetón. Hoy hablaremos de Hip Hop Dance, que este año celebra 50 años de su aparición en la escena cultural internacional. Tracy Kawalik nos dice que irrumpió en las calles del Bronx en la década de 1970. El breaking, el DJ, el MC y el graffiti constituían los 4 elementos de la cultura y se convirtieron en una forma de vida para las comunidades negras y latinas marginadas. La falta de dinero no fue un obstáculo para la creatividad y el espíritu. Los bailarines de barrios rivales resolvían sus diferencias mostrando sus movimientos. Las fiestas de barrio, los jams en los parques y las sesiones de estilo libre en las pistas de skate y los clubs eran habituales. Y los bailarines se reunían en la pista para escuchar los breaks de las baterías y de sus discos de funk favoritos. La mayoría de ellos, sin saberlo, sentaron las bases del hip hop, el popping y el locking, mientras se hacían un nombre. El hip hop dance dio paso a multitud de bailes de fiesta y se convirtió en un estilo reconocido y representado en todo el mundo. El dancehall y las danzas africanas occidentales han influido sin duda en el hip hop dance y los diversos bailes urbanos. Se extendió por las calles de los Estados Unidos y múltiples grupos sociales encontraron un espacio identitario que les permitió la libre expresión. Levi Aparicio da cuenta de cómo el estilo callejero urbano de Los Ángeles, en gran medida, se configuró por la influencia de los mexicanos de terceras generaciones, primero con el estilo pachuco y después, en los 90s, con el hip hop. Los mexicanos plasmaron su estilo en el graffiti, con letras góticas, comenzaron a hacer modificaciones en sus autos, conocidos como el lowride, crearon un lenguaje propio de señas o placazos, y usaron bases musicales peculiares donde se retomaron corridos, rancheras, norteñas, mariachi, agregando además letras en spanglish. El contexto de finales de los años 90 es cuando los grupos comenzaron a desarrollar y a difundir la cultura del hip hop. Fue sobre todo a través de la piratería, de grabar sus cassettes y después sus discos para venderlos en los tianguis, mercados callejeros, tocadas, parques, cocheras o en los barrios del entonces Distrito Federal. La película de Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu, marcaría un antes y un después para la difusión de la cultura del hip hop, al incluir en su soundtrack la canción Sí Señor del grupo Control Machete. A continuación los invito a escuchar la entrevista con Quique Álvarez Maldonado, formador de hip hop dance y rapero zacatecano.
Hola, ¿qué tal? Estamos con Quique para hablar de Hip Hop Dance para Transversal del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hola, Quique, gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Te presentas, por favor? Sí, mi nombre es José Enrique Álvarez Maldonado, mi AKA como rapero es Mr. Calma, y pues básicamente pues soy como cautivo de la cultura del hip hop como desde los 15, 16 años, que fue cuando empecé a bailar. Y pues eso, me han interesado como sus 4 elementos principales, o sea, en cuestión disciplinaria pues, pero sobre todo me he enfocado pues eso en la danza y en la música, que en este caso es el rap, pero pues eso, empecé bailando y desde muy chiquillo. Ok, gracias, Quique. ¿En qué consiste el hip hop dance? Pues básicamente es una técnica o una metodología de la danza tal cual, enfocada pues eso en la cultura del hip hop. Como te comentaba hace ratito, tiene 4 elementos fundamentales, que es el DJing, el breaking, el graffiti y el rap, bueno, el MCing. Pero en este caso el hip hop dance no es solo como el breaking como tal, sino que también agrupa o aglomera diferentes técnicas que también son pues adyacentes a la cultura del hip hop, como lo es el locking, el popping, house, crump, etc. Y eso es como un conglomerado de danzas urbanas que pues te digo, son adyacentes a la cultura del hip hop y pues se basan dentro de esta cultura. En este sentido, entonces, ¿cómo llega a nuestro país? Pues a México, Latinoamérica. En sí, creo que hay antecedentes, incluso antes de la formación de la cultura del hip hop como tal. Este año justo se cumplen 50 años, bueno, simbólicamente de que existe la cultura, porque pues antes de que fuera acuñado el término hip hop, pues ya hay antecedentes desde la música, por ejemplo, con el gospel, con el R&B, con el jazz, con el soul. Y dentro de la danza, te digo, ya existía el rocking, ya existía como tal el popping, ya se hacía house, ya se hacía bow, ya había walking, que fueron varias de las técnicas que también le dieron como forma al hip hop dance. Y pues eso, desde los antecedentes ya había mucha influencia de personas latinoamericanas, sobre todo mexicanos, que pues también permitieron que existieran este tipo de técnicas. Justo por la migración a Estados Unidos, entonces pues allá surge, pero también con la influencia de muchos latinoamericanos. Pues. Y entonces, ¿todavía se considera como un baile callejero o ya es una expresión dancística? Pues creo que sí hay cierta resistencia también de parte como del círculo como más pues true o más conservador, conservador del hip hop, a que pues tiene que ser de calle, etcétera, pero también creo que se ha buscado pues eso, el llevarlo a que tenga una metodología, que también sea percibido como una danza técnica y que también tenga estudios teóricos, pues. Entonces, como tal, sí hay en estudios o en academias como este interés de que tenga una estructura de una clase de danza convencional como lo son las danzas contemporáneas, ballet, etc. Entonces sí creo que pues a través del tiempo se ha pues dejado también un poco de lado este rollo de que solo tiene que ser en la calle y solo como en competencias de freestyle, etc., sino que también ya hay te digo, como esta estructura de un calentamiento, acondicionamiento físico, coreografía, etc. Entonces sí, creo que también está evolucionando hacia allá y pues a fin de cuentas también va de la mano, pues, o sea, como también en la calle seguir representando nuestra cultura, pero también en espacios donde pues convencionalmente antes no se hacía. Y entonces tú podrías decirnos si es una expresión artístico-cultural, ¿por qué? Creo que sí, porque justo uno de los valores principales del hip hop, no solo de la danza, es fungir como herramienta de transformación social, porque también transmite valores, o sea, se transmiten valores dentro de esta cultura. Uno de los más importantes es el development, que es pues sí, llenarte de ambiente, llenarte de lo que tienes que saber para ser parte del hip hop, no para ser parte, sino para ser un buen agente de cambio dentro del hip hop.
y creo que eso, el desarrollo dentro de tu cultura y dentro de tus sociedades es primordial para poder entendernos como seres biopsicosociales, y creo que el arte es básico para poder entendernos, pues, o sea, y justo es como uno de los fundamentos dentro del hip hop, que sin arte no existiría tal cual esta cultura. Ah, mira. Oye, y hablando de esto de la preparación física, se requiere cierta preparación física, ¿no? Cierta resistencia, o cualquiera lo puede practicar. Pues eso también, creo que dentro de la unión está la empatía, pues, y el saber que todos los cuerpos son aptos. Justo también por lo que a mí me llega a atrapar este tipo de danza es por el hecho de que no hay como un prejuicio establecido de que solo este tipo de cuerpos puede practicarlo. Entonces eso, pues normalmente existía este tabú durante muchísimo tiempo de que solo las personas flaquitas y con cierta altura y tal pueden practicar ciertas danzas, pero creo que acá no es por ahí, pues, o sea, sí es apto para todo el mundo. Obviamente sí hay que adaptar el movimiento al cuerpo, entonces creo que también eso es importante, entender que cualquier persona sí es como apta, pues, para practicarlo, pero obviamente sí hay una preparación. Y también la labor de los maestros, o sea, de nosotros como maestros es eso, saber adaptar cada movimiento a los distintos cuerpos que existen y no predisponer que porque uno lo puede hacer, el otro lo tiene que hacer exactamente igual. Y creo que es algo, pues, que a mí en lo personal me atrapó mucho del hip hop, que tengo el pie plano, tengo una clavícula desviada, etc. Entonces es como adapto mucho mis propias capacidades o mis habilidades para que, pues, lejos de ser una desventaja, utilizarlo a mi favor y pues sí, hacerlo como mi estilo, pues. ¿Cuánto tiempo tienes practicando esto? 10 años, no, 11 ya. ¿Y como maestro, formando? Pues? Empecé como a los 21, ahorita tengo ya casi 27, son ya casi... ¿Existen colectivos que formen parte o que encuentren su identidad las personas en esta expresión? Sí, creo que fue una de las necesidades que a mí me surgieron casi al empezar dentro de la danza o del hip hop dance tal cual. Que a mí me dio justo una identidad y que a mí me ayudó a entenderme mucho como ser humano, entonces quise brindar un espacio también que fuera seguro para la mayoría de bailarinas, de bailarines dentro de Zacatecas, y de ahí surgió también uno de mis proyectos que para mí son más importantes dentro de mi carrera, que es Providence, y tal cual pues es eso, no es ni una academia, no es ni un estudio, pues es un colectivo que no tiene ni siquiera un espacio físico, pero se enfoca en tratar de que, pues, quien quiera y quien esté dispuesto a bailar, pues ahí está. Claro. ¿A qué atribuyes tú que existan segmentos de la sociedad que tienen cierta resistencia por estas expresiones culturales? Creo que, pues sí, al prejuicio también de que pues son cholos bailando, o es bailar rápido, o no tiene una técnica, no tiene una metodología. Pero a fin de cuentas creo que pues el desconocimiento es lo que muchas veces lleva al miedo, a la resistencia, pues sí, lo desconocido siempre genera esa resistencia y pues es eso, falta de información, o que también se tergiversa bastante, pues, o sea, lo que vemos en los medios tradicionales, pues es una parodia, o es hacer el ridículo de lo que realmente sucede dentro del hip hop. Y pues eso, también el entender que viene desde la calle, como lo comentamos hace rato, pues muchas veces también genera como ese miedo, esa aversión que de repente pues los círculos más poco convencionales sí, como que lo apartan, vaya. Lo vinculan con un estereotipo de criminal. Violencia, ¿no? O sea, sí, claro. Tatuaje, perforación, sí. Rap. Ok, pero sí es un poco como de desconocimiento. Claro. ¿Nos puedes compartir si existe un trasfondo ideológico de protesta, político, social? Bueno, sobre todo, sí hay como bastantes pues, corrientes ideológicas que convergen dentro del hip hop, pero a mí me gusta entenderla desde una en específico, que son los Five Power Center, o la Nación de la Tierra y de los Dioses,
que viene desde este rollo que el 85% de la población mundial vivimos en la ignorancia, solo el 10% tiene como el conocimiento y el poder de cambiar las cosas, y hay un 5% restante que son los divergentes, que son pues los artistas, los maestros, estas personas que decidieron sacarse sí, como ¿cómo decirlo?, de la ignorancia, del desconocimiento y transmitirlo al 85% restante. Me gusta entenderlo desde ahí, que el hip hop tiende a ser ese 5%, tiende a ser una cultura, pues no subversiva tal cual, pero sí que lleva a la conciencia, que lleva al despertar mental y espiritual, y realmente pues a mí me gusta entenderme como un ser dancístico o musical desde ahí, desde alguien que puede hacer despertar pues primero a mí, a mi comunidad y pues si se puede al mundo. La disrupción. Sí. Muy bien, nos encanta que nos compartas pues desde tu punto de vista, desde la experiencia, algo que quieras agregar para cerrar. Pues nada, creo que el hip hop está tomando cada vez más importancia dentro de nuestra cultura y dentro de nuestra cotidianidad, y eso, retomar los roots, saber entender que lo fundamental siempre va a estar de moda, no dejarnos llevar pues por eso, por cosas pasajeras que realmente pues muchas veces, no sé, esto más como para un mensaje personal, pero que también si le sirve a alguien, no desesperarse y todo a su tiempo, y serenidad y paciencia, y pues eso, en algún momento todo va a estar mejor, creo. Gracias, Quique. A ustedes. Gracias por invitarme. El hip hop es uno de los tipos de bailes urbanos, o como se diría más comúnmente, callejero. Una de las características más llamativas es la improvisación. A diferencia de otros tipos de baile, no tiene pasos determinados que haya que seguir uno tras otro o memorizar coreografías complicadas. Una vez que se saben los movimientos, solo debes dejarte llevar por la música. Levi Aparicio señala que el proceso con esta expresión cultural para México fue a la inversa que en Estados Unidos, pues a partir de un proceso dado por la televisión, surgió la primera generación que creó un estilo propio de hip hop mexicano. Llegó como algo que buscaba comercializarse, luego pasó a ser un underground, sin duda reforzado por el intercambio cultural que propicia la migración. La necesidad de expresión de los jóvenes, las nuevas ideologías, la necesidad creativa, la necesidad de apropiación y resemiotización del espacio urbano por medio de las múltiples manifestaciones que acompañan esta corriente cultural. De tal modo que los podemos contemplar a nuestro entorno, en los grafitis, los stickers, el rap, las patinetas, el nuevo muralismo y sus bailes callejeros. Expresiones cuestionadas por las instancias más conservadoras y adultocéntricas, pero afortunadamente cada vez con mayor aceptación. A continuación les comparto la entrevista con el maestro Carlos Ramírez, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialista en flamenco. Ok, Carlos, desde tu experiencia, ¿nos puedes compartir tu punto de vista sobre si cualquier tipo de danza o baile representa una expresión artístico-cultural y por qué? Pues desde mi punto de vista, sí representa una manifestación artística, aunque para efectos de su estudio, como todo en la vida, el ser humano busca clasificar o buscamos clasificar, ¿no? Para mí, desde luego que lo es, pero para efectos de analizar características y tratar de crear estas áreas disciplinares dentro de la propia danza, pudiéramos hablar de dos áreas básicas. Una, lo que llamamos la danza popular o el baile popular, y otra, lo que podría denominarse como la danza de concierto o danza escénica. Incluso esta división es la que utilizan ya las nuevas corrientes pedagógicas, las nuevas corrientes de enseñanza, donde la primera se limita o se restringe exclusivamente a un contexto popular, un contexto pues suburbano o urbano, y por otro lado la escénica es la que es llevada a los teatros, la que es llevada, digamos, ahora que está por ejemplo lo de calle, llevar o bajar ese nivel de especialización de la danza del teatro a la calle, digamos que sigue manteniendo esas características.
¿Cuáles son las características de esa denominación? Justamente es que se extrae de su origen para perfilarlo bajo cualidades éticas, estéticas y ciertos valores que en un momento dado pueden ser hasta un producto mercantilizado, ¿no? Desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista, ¿qué opinas de las expresiones dancísticas callejeras? Me parecen formidables, me parecen unas expresiones que siempre han existido desde el punto de vista urbano, porque la propia ciudad o los propios pueblos ven en estas manifestaciones volcados sus tradiciones, sus intereses, sus valores, sus perspectivas que tienen no solo de sí mismos, sino que de su realidad, de su entorno. Entonces, recordemos también que muchas de estas manifestaciones surgen con objetivos específicos, ¿no? Aquí por tradición la danza urbana o la danza en México, desde los antiguos originarios y nativos de esta región usaban danzas rituales, ¿no? Luego llega la parte de la danza como evangelización, con apoyo del teatro, y ya cuando se instaura este modelo, digamos, mercantil, economicista, la danza adquiere un tono también de reclamo. Y es ahí donde podemos ver este tipo de manifestaciones como lo fue el jazz, como lo fue el tango, como lo fue el flamenco, que son manifestaciones suburbanas, ya no tanto urbanas, y que obedecen a otro tipo de mecanismos o a otro tipo de objetivos, como un reclamo social, por ejemplo, que es de donde justamente proviene el hip hop. Y entonces, desde este punto de vista, ¿tú crees que la danza manifiesta nuestros consumos culturales o nuestro segmento cultural al que pertenecemos? ¿Bailamos y representamos pues estas identidades? Sí, en la propia pregunta que haces está implícito el flujo justo de lo que quiero comentar al respecto. Primero, no es que sea como el huevo y la gallina, sino que hay una especie de relación dinámica entre lo que yo soy, lo que yo pienso, lo que yo consumo y lo que yo reflejo, tanto desde mi vestimenta, desde mi propio movimiento, no necesariamente en el aspecto artístico, ¿no? Entonces, estas se dan, bajo esta dinámica, se dan como diferentes dimensiones, algunas por encima del propio lenguaje incluso. Hay otras que entran por debajo, a nivel simbólico, a nivel, pues ahora sí que si nos ponemos así a profundidad a analizarlo, pues vamos a ver diferentes áreas de las que se puede ver un reflejo propio tanto de la realidad como en lo individual, ¿no? Y cómo es esa comunicación, y a fin de cuentas es eso, es un proceso de comunicación. Un diálogo. La danza, en este caso el hip hop, también es un proceso donde se expone un mensaje. Se expone un mensaje. Entonces, que ese mensaje también tiene un lenguaje y ese mensaje también tiene códigos que los mismos chicos que hacen esta danza, pues se van transmitiendo, ¿no? Por así decirlo. Incluso habíamos hablado hace un momento de la cuestión de la danza popular o la danza tradicional, ¿no? Uno de esos elementos o una de esas características es que por lo general se hereda de padres a hijos. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, lo de las morismas, ¿no? Digamos que son formaciones casi como clanes. Lo mismo sucedería en la danza popular, pero ¿qué es lo que sucede en comparativa con la danza urbana la cultura del hip hop? Ya ni siquiera es una danza, es una cultura que también genera códigos, a lo mejor no necesariamente de padres a hijos, pero sí son códigos que se van transmitiendo de entre grupos, ¿sí? Claro. Entonces eso enriquece muchísimo este tipo de manifestaciones. En tu experiencia, por esto que nos comentas, ¿qué nivel de destreza física implica? Aunque sean danzas callejeras, o sea... Como cualquier danza que requiere llevar a cabo una preparación del cuerpo, ¿no? Llámese flamenco, llámese ballet, llámese danza contemporánea. O sea, se requiere de estar llevando al cuerpo a habituarse a esos
como por así decirlo, a esas informaciones que no solo son físicas, sino que atraen otro tipo de capitales, otro tipo de códigos y símbolos. Claro. Y en este sentido, ¿tú consideras que la danza pudiera ser una herramienta, en cualquiera de sus expresiones, para generar empatía, identidad, conexión entre los distintos segmentos culturales? Sí, no solo lo considero, creo que es algo que no se ha aprovechado del todo, para efectos incluso pedagógicos, para que se ha aprovechado desgraciadamente en otros aspectos, a lo mejor un tanto políticos, pero me parece que es una herramienta fundamental para estos procesos de transmisión del conocimiento. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué le aconsejas a las personas que tienen cierta resistencia ante estas expresiones dancísticas por considerarlas fuera de la academia, pues? Bueno, considero que a veces las academias tienen que ejercer criterios bastante limitados por el objetivo de querer precisamente crear una identidad de la escuela cubana de ballet, la escuela mexicana, la escuela rusa. O sea, tienen que generar ellos mismos procesos de identidad. Entonces, lo que yo les diría es que, bueno, está bien, se respeta, pero no niegues que existen otros procesos de identidad que no necesariamente son los que unos consideran. Entonces, que se abran un poco también a la inclusión de nuevas perspectivas y que nos abramos todos, sobre todo sobre el asunto de ser tolerantes y de tener esta apertura para, ok, no me gusta, pero lo respeto, ahí está, ¿no? Okay. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Pues que creo que a grandes rasgos cerraría diciendo que la danza pareciera como algo muchas veces lejano de nuestras propias vidas, pero si traemos a este momento autores de mucho peso, muchos de ellos, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente André Lepecki, que además una persona muy cercana a la danza, él dice que pues la danza es todo, desde que el que pone la cámara está haciendo una danza. ¿Por qué? Porque tiene que asumir ciertos códigos, desde el que está regando el árbol, pues también asume ciertos códigos, se está moviendo, es un cuerpo en movimiento que a lo mejor no tiene una música como tal, pero tiene un sonido que está acompañando y que hay diferentes puntos de referencia, ¿no? El mismo Nietzsche hablaba de que la danza es una realidad, ¿no? De ahí se agarra también Jodorowsky para decir que la danza de la realidad. Es decir, si viéramos un poco más la vida como un proceso dancístico, creo que tendríamos resueltos muchos problemas. Efectivamente, ¿no? Finalmente la cultura es la respuesta, ¿no? En Así estas es. situaciones. Muchas gracias, Carlos, por compartir para Transversal y bueno, te invitamos a estar al pendiente de las demás manifestaciones que estamos abordando en este programa. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes y auditorios. Gracias. Tracy Kawalik plantea una pregunta esencial para el ejercicio de la empatía y comprensión. ¿Por qué es tan poderoso y vital conocer la historia que hay detrás de todos estos bailes urbanos? Resulta que estas expresiones dancísticas urbanas no nacieron solo como una celebración de la música, sino como un escape o manifestación de algún tipo de lucha. La gente iba al club buscando algo más que una fiesta. Querían una liberación emocional y física. Las vibraciones del gospel, los fuertes ritmos del bajo y las hipnotizantes letras del house creaban la atmósfera perfecta para ello. Los clubes underground se convirtieron en un lugar de libertad y expresión. El hip hop, el locking y el popping fueron un vehículo para articular emociones profundas, a menudo indecibles. Todo ello elevó, potenció y unió un espectro de personajes en la pista de baile y más allá. El baile ha servido como factor de cohesión e identidad. Lo ha hecho cuando el mundo más lo necesitaba y décadas después sigue propiciando este mismo poder. Hoy lo encontramos en las plazas, parques, en el metro, camiones, de la voz de jóvenes raperos que van improvisando freestyle sobre bases o beatbox como los toast, los doces o la tradición afroamericana, mostrando habilidades verbales en más de una lengua. Ahora tienen una dualidad en la cual, además de ser un género de expresión juvenil, también es un género que se vende muy bien.
Nuevamente agradezco a las personas que han brindado la oportunidad de establecer un diálogo por medio de este espacio colaborativo. Agradecer los comentarios, dudas y aportaciones que nos han hecho llegar a través de las diferentes redes sociales. Gracias por escuchar y compartir y contribuir en generar un espacio inclusivo de respeto para las expresiones artístico-culturales disruptivas. Mi nombre es Carmen Reyes, soy directora de Finestra, Gestoría de Proyectos, y los invito a escuchar, conocer y compartir las propuestas artísticas y culturales diferentes en este espacio que hemos denominado Transversal.